Bueno, vamos a comenzar. Eh, Vamos a orar por este segundo semestre del libro de Romanos. Que el Señor esté pues con nosotros, que el Señor nos bendiga y que podamos pues pasar un buen tiempo creciendo, aprendiendo, eh, conociendo la carta a los romanos, pero sobre todo entendiendo qué es lo que Dios quería en la clase, en la carta a los romanos, qué es lo que quería comunicar acerca de Él, de su salvación, del pecado, acerca de sus planes, de sus propósitos, que pues es lo más importante en todo el tema, ¿no? Entonces, vamos a darle gracias a Dios y comenzamos. Nuestro buen Dios, muchas gracias. Y Padre, nuevamente otra vez nosotros acá, pedimos que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros. Pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos avanzar en el estudio de la Carta a los Romanos, pero sobre todo para que podamos entender, para que podamos realmente degustar qué es lo que tú querías a través de esta preciosa carta, Señor. Te suplico que tu gracia, que tu misericordia, que tu amor estén con nosotros para que dándonos entendimiento, dándonos sensibilidad en el espíritu, dándonos creatividad, dándonos, Señor, la sabiduría necesaria para entender lo que tú querías comunicar, Señor, y que no solamente yo sea maestro, sino que cada uno pueda aportar, pueda meterse en la clase y podamos juntos degustar, Señor, lo que por lo menos para este semestre tenemos y también para este día, Señor. Bendice a los hermanos que pues se están corriendo, que no se han podido conectar, que tú aparejes los medios, que tú aparejes el tiempo, el espacio para que eso se pueda llevar a cabo, que cada uno de mis hermanos pueda estar concentradito en la clase, Señor. Muchas gracias, gracias por tu gran misericordia, Señor. Queremos colocar delante de tu presencia la vida de Dianita, Dios, tú la conoces, tú sabes ella en qué situación está, tú sabes el proceso que ella lleva en cuanto a esta enfermedad, Dios. Los reportes, algunos han sido animantes, otros no tanto, Señor, y pido que seas tú el que hagas, seas tú el que realmente protejas, seas tú el que la saques adelante, Señor. Muchas gracias por este gran tiempo. También te pedimos por la vida de mi hermano Arturo, que tú le bendigas, que le ayudes, Señor, en esa pérdida que tuvo en estos días, Señor, que tu gracia le sostenga, que su gracia le soporte, le consuele su corazón, Señor. Muchas gracias. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Fer. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Esperancita. Buenas Esperancita noches. Oseche, Esperancita Romero. Bienvenidos. Eh, eh, Siempre me gusta trabajar con las cámaras abiertas en lo posible. Los que puedan hacerlo, les agradezco para no sentirme como hablando al aire, más por mí. Entonces, gracias por eso. Se presentan en el chat, por favor, para que podamos llevar la asistencia. Y bueno, entonces, iniciamos el segundo semestre, terminamos el primer semestre, Romanos capítulo 1 al 5, hicimos el examen. Pues la verdad no hemos tenido tiempo para calificarlo, pero esta semanita nos ponemos al día y les enviamos su calificación. Este, eh, y ahí, ok, listo. Eh, Así que en este semestre vamos a ocuparnos del resto que queda de Romanos. Es la idea que estos mesecitos que vamos a estudiar podamos abordar los demás capítulos y de esta manera, pues, al final el semestre, pues, queremos terminar, ¿no? El libro de Romanos, ¿no? Entonces, bienvenidos y bueno, vamos a dar inicio al libro de Romanos. Voy a compartirles una diapositiva eh, que hice pues para la clase. Vamos a ver cómo sale esto. Vamos a compartir. Bueno, espérate.
compartir esta, vamos a compartir y vamos a ver si me sale por este lado. Listo. Espero vean ahí la diapositiva. ¿Me confirma que la ven, por favor? Sí, pastor, perfecto. Ok, Perfecto. muy bien. Entonces, estudiamos Romanos hasta el capítulo 5 y básicamente el capítulo 5 aborda todo el tema de la salvación legal, de la salvación de la condenación. Hablamos de temas como la justificación, la redención, el evangelio, la fe, el creer, la paz, la gracia, la reconciliación. Hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad? Hablamos en cuanto al incrédulo, de su condenación, de aquellas cosas que van a ser llamadas como testigos cuando el Señor haga su juicio sobre el condenado, cuando haga el juicio final sobre los que están perdidos o están condenados. Entonces, vimos también cuatro elementos que él llamará a dar cuenta o como evidencia de esa condenación: la creación, la ley, la conciencia y el evangelio, ¿cierto? Entonces, pasamos un buen tiempo hablando de eso. Entendimos conceptos, entendimos términos como este, el evangelio, muy importante para nosotros. eh, lo vimos como ley. Si alguien tiene en su mente qué se acuerda de lo que es el evangelio o qué entendió el evangelio, solo es como un repasito para ponernos al día antes de empezar la clase, antes de seguir con el capítulo 6. Si alguien todavía tiene en su mente, en su memoria, eh, qué dijimos o qué aprendimos acerca del evangelio. Pues hablamos del Evangelio y estábamos como haciendo un análisis de la definición coloquial de Evangelio que siempre escuchamos, que son buenas nuevas. Sin embargo, ¿Ok? dicha definición se queda un poco corta porque si bien es cierto, pues son las buenas noticias de salvación, esas noticias están relacionadas de manera directa con la obra redentora a través de la muerte, crucifixión de Cristo, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora, sí, la resurrección, la ascensión. Entonces son todas esas buenas nuevas que tenemos nosotros de salvación, pero no hay que dejar de lado cuál es el objeto o de dónde provienen esas buenas noticias de la gracia y de todo eso que están relacionados de manera directa con la obra consumada de Cristo en la cruz. Ok, muy bien. Gracias, Julián. ¿Qué más nos quiere compartir algo del evangelio? Buenas noches, pastor. Muy buena noche, Glorita, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Ah, bueno, me Eh, alegra. gracias, pastor. Pastor, que yo recuerde, se habló acerca del evangelio en cuanto a la ley del evangelio, ¿sí? Sí, Que es la parte de la, si mal no recuerdo, la justicia de Dios, porque la contraparte es la ira para los incrédulos y la ley del evangelio para los creyentes en cuanto a justicia, si no estoy mal. ok. Muchas gracias, Glorita. ¿Alguien quiere aportar algo más? Buenas noches. Buenas noches, Jairito, ¿cómo estás? Adhiriendo a lo que ya han dicho,
también debemos recordar que el Evangelio es la ley con la cual el creyente es salvo. Entonces, cuando se cree por ley, pues, somos salvos. Ok, muchas gracias, Jairito. Ok, como dice Jairito, lo que han dicho ustedes, no sé si alguien quiere compartir algo más. Bueno, eh, el Evangelio, para que usted lo entienda, usted lo puede colocar en dos leyes para que entienda la definición de Evangelio. La primera ley que está en el Antiguo Testamento es la paga del pecado es la muerte. Esa es la ley de la condenación, la ley del pecado y de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero en el Nuevo Testamento, o más o menos pos a la cruz de Cristo, pos a la obra consumada de Jesucristo en la cruz, entonces la ley cambia. Viene esa, sigue esa, pero se abre otra ley. Sí, que como lo decía Julián, es lo que llamamos coloquialmente las buenas nuevas, pero pues buenas nuevas es lo que significa el término evangélico, ¿cierto? Pero pueden ser las buenas nuevas de que el emperador conquistó otro reino y mató tantos y ganó, etcétera. Es un término en griego que puede representar cualquier buena nueva desde las perspectivas y los propósitos que alguien tenga. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de la obra consumada de Cristo, entonces se refiere a una ley. ¿Cuál ley? Dios establece, después de que Cristo muere y vence en la cruz y resucita, Él establece que todo el que crea tiene salvación. Entonces, usted puede entenderlo de esa manera. En el Antiguo Testamento estaba la ley del pecado y de la muerte, que es la paga del pecado y la muerte, pero en el Nuevo Testamento está la ley del Evangelio y de la salvación eterna, que dice que Dios establece, porque Cristo pagó el precio, Dios establece que todo el que crea es salvo. No sé si ya creo que lo pudieron ver mejor, pero les escucho si eso tiene sentido. ¿Sí se acordaron? Sí. Sí, pastor, tal cual. Ok. Yo sé que son conceptos que son nuevos, nos va a costar trabajo gestionarlos en nuestra mente, en toda el razonamiento que tenemos, pero es algo que introducimos y vamos a ir, como dicen por ahí, aquí en mi tierra, estoy en mi tierra, Cúcuta, machacando, 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 hasta que finalmente, pues, como dijo Julián, ese término coloquial se va a quitar y vamos a verlo con otros ojos. Pero es muy importante entender esa ley, ¿sí? El que crea en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es salvo. Y esa ley es para ti y para mí también, ¿no? Y es aplicable para ti y para mí. Entonces, con base o en base a ese evangelio precioso, pues entonces emitimos la justificación, emitimos la redención, emitimos la fe, entendimos qué es la fe, que es el objeto sobre el cual nosotros creemos, entendimos la paz, ¿sí? Tenemos paz para con Cristo, si Cristo murió, ¿cierto? Y por gracia también nuestra salvación y pues degustamos, grosso modo, pues qué significado tenía cada término de estos. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 5 estamos hablando de la salvación legal. Algunos le llaman la salvación posicional. También nos referimos a ella como la salvación por gracia. ¿Qué quiere decir? Que usted no hizo nada para adquirir esa salvación. El Señor se la regaló, te buscó, te predicó, usó a un predicador, pero es el Señor haciendo la obra en todo el proceso. Cada vez que usted predica, Dios te usa o eres el instrumento que Dios usa para que alguien tenga vida eterna, ¿cierto? Pero es Dios.
como dicen por ahí, es Dios en nosotros, ¿no? Entonces, es lo que Dios hizo para contarte, para enterarte, para hacerte conocer lo que Él hizo en esa bendita y preciosa cruz, ¿no? Entonces, listo. Hasta ahí llega el capítulo 5. Pero en el capítulo 6, las cosas cambian. En el capítulo 6 cambia la idea del apóstol. Ya no está hablando de toda la teología sobre la cual nosotros somos salvos legalmente, que tenemos la salvación eterna, que fuimos justificados, que ya vamos a tener paz para con Dios y que ya vamos a estar con Dios eternamente. Ya deja como esa parte teológica, ¿cierto? Del tema de la condenación y de la salvación, pero pasa a hablar en otro idioma. Entonces, vamos a echarle una leída a Romanos capítulo 6, del 1 al 9, para degustar un poquito cómo está la lectura en eso. Entonces, no sé si alguien quiere, por favor, ayudarme con Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 6, 1 al 9. Rápidamente y así con voz fuerte. Cualquiera lo puede hacer y nos toca apurarnos para poder aprovechar el tiempo en la clase. Listo, George, si está bien, yo lo leo. Listo, hermano. Vale, Romanos 6, 1 al 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Ok. Hasta el ¿Ahí me versículo oyen 9. bien todavía? Sí. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Fíjense que el diálogo del apóstol Pablo cambia en el capítulo 6 y empieza a utilizar la tercera persona posesiva del plural. Ustedes van a aprender eso cuando estén estudiando hermenéutica, los que hemos convocado para estudiar hermenéutica, pero empieza con términos como perseveraremos, ¿sí? Eso está hablando en un posesivo de la tercera persona, de la primera persona del plural, perdón. Entonces, está hablando en primera persona del plural. Entonces, perseveraremos, ¿cierto? Hemos muerto, hemos sido bautizados, ¿cierto? Más adelante somos sepultados, primera persona del plural. Nosotros andemos en vida nueva, plantados, seremos nuestro viejo hombre, ¿sí? Ya aquí dice, porque el que ha muerto, ¿cierto? Más inclusivo. Si morimos, primera persona del plural. Entonces, al cambiar el diálogo del apóstol Pablo, entendemos que la dirección cambia. ¿A dónde quiero ir? Del capítulo 1 al capítulo 5, él está hablando de la salvación general, de lo que costó la salvación general para el creyente.
¿cierto? Le está hablando incluso al incrédulo en el sentido de lo que lo va a condenar, de las evidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habla del evento salvífico de la cruz y a modo general y sus bendiciones. Pero ya en el 6, ya solamente aborda enfáticamente el que ha sido salvado, se enfoca. Aunque la carta indudablemente fue escrita para la iglesia en Roma, digamos que teológicamente se ponen todas las bases de la salvación en el capítulo 1 al 5. Pero tan pronto pasa el 5, entonces es como si hiciese un colador y dijera, bueno, de aquí, entonces los que quedan les corresponde esto. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esa manera inclusiva? Él incluyéndose, porque dice, perseveraremos, nosotros hemos, Pablo se está incluyendo dentro de todo ese cuchubado de salvos. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza entonces otro tema, empieza otra directriz. ¿A dónde me quiero enfocar? Que en en el capítulo 1 al 5 de Romanos, él está hablando de la salvación legal y las bases de la salvación legal. Pero del capítulo 6 al 8, que vamos a estar viendo en estos días, la cosa cambia y empieza a hablar de la salvación progresiva. ¿Sí? Empieza a hablar de la salvación del pecado, empieza a hablar de la condición terrena, empieza a hablar del pecado en el diario vivir. Entonces, vamos a trabajar un poquito este concepto porque usted me va a ayudar a hacer figuras que nos ayuden a entender la idea. ¿Sí? Yo le mandé un link al WhatsApp y ahí hay una clase que hicimos en el 2018. Me parece que tiene todos los elementos que vamos a enseñar en esto. La idea es que usted la escuche, la idea es que usted la repase, ¿sí? Y ahí tiene pues toda la directriz de la clase. Pero en el día de hoy yo quiero que animarles que junto con la información que vamos a tener esta noche, usted sumado a lo que va a estudiar allí, entonces básicamente pueda crecer en la idea que vamos a tratar del capítulo 6 al versículo 8. ¿Sí? Entonces, como tareita, la idea es que usted repase con ese link que les envié. ¿Sí? No sé si me hice entender. Entonces, para la próxima clase, la idea es que usted repase con el link que les envié al WhatsApp del curso de Romanos. ¿Me hice entender? ¿Es correcto? ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Ok. Entonces, yo quiero que usted me ayude. Vamos a construir una idea. ¿Qué es la salvación progresiva? ¿Qué es la santificación progresiva? ¿Qué es la salvación del pecado en el diario vivir? ¿Qué es la salvación en la condición terrena? ¿Sí? Vamos a tratar de construir una imagen, una figura, un esquema que nos ayude a degustar más este concepto. Entonces, por un lado, en el tema anterior, del capítulo 1 al 5, vimos lo que era la salvación legal o la salvación posicional. En términos teológicos, yo quiero que usted entienda estos tres elementos que nosotros hemos hablado durante el estudio de Romanos. Existe la salvación posicional, existe la salvación progresiva y existe la salvación experimental o definitiva. Para que usted lo entienda, partámoslos en segmentos. La salvación legal tiene que ver en el momento que usted cree y lo que implicó y que hizo Dios para que usted creyera. La salvación progresiva es cómo va a funcionar la cruz de Cristo en este periodo de tiempo desde que usted cree hasta que usted muere y parte con él. Y la salvación definitiva o experimental tiene que ver con los sucesos o cómo se va a manifestar la salvación cuando Cristo te permita ir a su presencia. No sé si me hice entender. O si usted me retroalimenta que me entendió, me ayudará un poquito.
Es para compartir, para hacer una retroalimentación. ¿Qué me entendió de lo que estamos hablando? Pastor, es que la salvación legal es cuando uno cree, ¿verdad? Ok, muy bien. La progresiva es todo el proceso desde que usted cree hasta que mientras vive, ¿sí? Ok, Y la experimental, ahí me quedé y no sé cuál es. Por favor, me la repite. gracias, Esperancita. Muy bien. ¿Quién quiere ayudar a mi hermana Esperancita? No les dé pena. Pueden cometer errores y aquí nosotros solamente los vamos a señalar, pero no más. No mentiras. Pastor, ¿Quién se arriesga? A ver. yo, Anita, lo que Anita, yo Anita, enten- Anita con nosotros. lo que yo entendí es que, a ver, en el primer segmento del capítulo 1 al 5 aprendimos la salvación legal, pero como más lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo para darnos esa salvación. Ahora en este Ok, nuevo segmento, ahora en este nuevo segmento que es la salvación progresiva, es lo que nosotros vamos a empezar a hacer después de ya saber todo lo que pasó en el primer segmento, de cómo todo lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a aprender cómo ok. a ver, yo le digo en mis frases muy ignorantes, vamos a empezar como a saber usar la cruz y esa obra de Jesús como un colador para nuestro diario vivir, para poder, digamos, asimilar la salvación del pecado, asimilar esa condición terrena que tenemos, que no es para nada agradable, y el pecado que cometemos en el diario vivir. Vamos a aprender cómo por medio de la cruz vamos a aprender a vivir con eso, pero sabiendo que en esa cruz tenemos toda nuestra salvación. Ya, en la salvación, ¿cuál es la última? Experimental o definitiva. Bueno, ahí ya vamos a experimentar y a vivir plenamente esa salvación que nos dieron. Ok. Muchas gracias, Anita. ¿Alguien más quiere compartir? Ok. Entonces, capítulo 1 al 5, la salvación legal, posicional, lo que Cristo hizo para rescatar nuestra vida de la condenación y que ya está hecho. Usted ya tiene entrada al cielo. ¿Sí? Es una verdad absoluta. Y a veces el mal entendimiento de esa verdad absoluta es lo que algunos tienen problemas en vivir la vida cristiana porque no entienden qué fue lo que pasó. Y es lo que vamos a explicar del 6 al 8. Resulta que después de que usted se salva, le queda un periodo de tiempo en la tierra. Usted tiene que aprender a vivir de manera que honre y glorifique el nombre del Señor durante ese tiempo, ¿cierto? Esa es como la idea. Y hay otro segmento de tiempo, a eso le llamamos salvación progresiva o santificación progresiva, etcétera, etcétera. Pero después de que el Señor venga por su iglesia o cuando nosotros muramos o vayamos a la presencia del Señor, vamos a disfrutar lo que es definitivamente la salvación en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque Él transformará nuestro cuerpo, seremos semejante a Él y iremos eternamente con Él. Entonces, experimentalmente vamos a disfrutar lo máximo, todos los beneficios de esa salvación, ¿no? Entonces, por eso lo repartimos en tres: posicional, progresiva y definitiva o experimental, para que usted lo tenga en cuenta y lo aprenda. La salvación, Pastor, o sea que, señor, ay, perdóname, perdón. O sea que la experimental o definitiva es, ya no vamos a estar acá, sino es cuando ya nos vayamos con el exacto, Señor. exacto, ¿sí? Vale, Ese, gracias.
Muy bien. Hay un tema difícil de comprender y es que la salvación progresiva o la santificación progresiva se vive aquí en la tierra. Dime, Glorita. Gracias, pastor. Posicional, perdona, te interrumpo ya, ¿dónde vas? Posicional, igual legal, igual es porque ya está hecha, en el cielo ya estamos salvos, posicionalmente hablando, ¿sí? O legal, es lo mismo, la El, misma palabra la podemos usar. sí, la transacción ya se hizo. Ok, gracias, pastor. Ok. Por eso coloquialmente, aunque no todos lo entienden, pero coloquialmente decimos que nuestra salvación es segura y no se puede perder. Lo decimos por eso, ¿sí? Aunque hay personas que dicen eso, pero no entienden lo que están hablando. Nosotros, con el entendimiento del Evangelio, podemos decirlo. Y no hablo nosotros en el sentido de que somos los únicos. Creo que hay otros grupos que también lo entienden, etcétera, etcétera, y Dios sigue haciendo su obra en todo el mundo. Pero nosotros en este tema MIC tenemos esa doctrina, tenemos esas bases teológicas para entender que la salvación es segura, la salvación es eterna y es, eh, eh, es sin condición, es incondicional. ¿Sí? Dios nos salvó porque Él quiso, por su bendita gracia, por su bendito amor. ¿Sí? Nos dio vida eterna. Y ya ahí para allá no hay ninguna arandela en eso. Pero resulta que hay un tiempo entre el momento que yo creo y el momento que parto con Cristo. A ese tiempo le llamamos la vida terrena, a ese tiempo le llamamos vivir el diario vivir enfrentando el tema del pecado. Y no va a ser fácil, no es sencillo, ¿sí? No, tenemos una expectativa espectacular, pero no significa que traducido en el diario vivir eso vaya a ser eh, no complicado, va a ser complicado. Porque va a requerir que usted agarre los principios que el Señor estableció del capítulo 1 al 5 y obviamente empiece a vivirlos y a entenderlos, traducido en hechos en el diario vivir que honren y glorifiquen el nombre del Señor y que al mismo tiempo nos permitan disfrutar la libertad que Él nos dio en la cruz. Entonces, así como la salvación legal depende de la cruz, la salvación en el diario vivir depende de la cruz. Como la salvación legal dependen de la muerte de Cristo y de su resurrección, entonces la vivencia en el diario vivir van a depender de la cruz de Cristo y la resurrección. O sea, de la obra consumada de Jesucristo, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué algunos erramos en el entendimiento de la salvación progresiva y de alguna manera el entender completamente la gracia o bien la gracia? Algunos han caído en el error de fresquearse con el pecado o de volverse livianos con el proceso de tratar el pecado o de volverse, hay un nombre que yo uso, se me olvidó ahorita, ya tengo 54 años, ¿sí? De volverse, eh, eh, se me fue el nombre, frívolos, livianos. Normalizar el pecado. Sí, Conchudo. conchudos, sí, también todo eso sirve de volvernos, se me fue el término. Yo lo voy a encontrar, pero sí. Entonces, algunos, como la gracia es tan espectacular y es especial, usted venía de una vida donde si hacía cualquier acción se condenaba. Esa era la mentalidad que usted tenía. ¿Cierto? Porque la salvación no era completamente por gracia, la salvación dependía de los actos de obediencia que usted hiciera. Si usted obedecía a Dios, se salvaba. Si usted no obedecía a Dios, entonces se condenaba.
Y por eso usted era manipulado en algunos pensamientos religiosos con el tema del diezmo, con el tema del comportamiento, con el tema del servicio, con el tema de la generosidad. De alguna manera usted era manipulado por eso, porque claro, usted tenía temor de condenarse. Entonces, si esto me ayuda a asegurar mi salvación, pues entonces yo lo hago. Yo doy la platica, yo hago el sacrificio, yo soy generoso, yo hago el servicio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a entender lo que Cristo hizo, resulta que entiendo que yo no tengo nada que hacer para ganarme la salvación, no tengo que hacer nada para obtener mi tiquete de entrar al cielo. Y de alguna manera nuestra espiritualidad sufre una crisis baja. ¿Por qué? Porque usted saca como conclusión, bueno, como ya tengo la salvación, entonces ya estoy seguro y me relajo. ¿Cierto? Me distraigo del tema. Así que Romanos capítulo 6 al 8 va a decir, no, eso no funciona de esa manera. Usted no se puede relajar. Al contrario, tenemos que tomar más conciencia de lo que pasó en la cruz. Por eso les iba a pedir que me ayudaran a armar la figura. Entonces, voy a tratar de hacer la tesis y ustedes me ayudan a armar la figura. Una figura que nos ayude, un ejemplo que nos ayude a entender de qué se trata. Resulta que el pecado nos fregó la vida. El pecado nos hizo la vida imposible. En primer lugar, dañó la posibilidad de un ser humano de tener vida eterna. O sea, eso es la condenación. Entonces, por ese lado, dañó eso. Entonces, el mundo está condenado a menos que crea. Pero por otro lado, contaminó nuestros cuerpos, nos habituó a la maldad, nos hizo mañosos a la maldad, nos acostumbró a hacer lo malo, a reaccionar mal, a pensar mal, a actuar mal, a tener malos motivos. Y eso todavía está presente aun cuando el Señor ya nos salvó. Entonces el pecado todavía tiene sus raíces metidas en nuestro cuerpo. Nos hizo viciosos de él. La buena noticia es que en la cruz del Calvario también Cristo hizo todo lo necesario para que de alguna manera contrarrestemos esa influencia que el pecado tiene en nosotros. Entonces, no sé si me hago entender lo que quiero que hagamos. Por un lado, ya se solucionó lo que me condenaba, pero por otro lado, todavía el pecado me sigue fregando la vida. Todavía es urgente que yo aprenda a manejarlo porque si no, mis actos, mis reacciones y todo va a seguir igual. Y esa no es la idea. Por eso el apóstol Pablo, el 1 al 9, habla del viejo hombre. Necesitamos vivir en el nuevo, ¿cierto? Entonces, fíjense que el apóstol Pablo, acuérdense que usted está ayudando a hacer una figura, ¿no? No pierda, porque vamos a pasar unos minuticos que usted, bueno, yo lo entiendo así, pastor, o profesor, yo lo entiendo de esta manera. Yo le voy a dar un ejemplo como yo lo entiendo y después ustedes dan sus ejemplos. Pero mira que el apóstol Pablo, voy a pasar aquí al texto. El apóstol Pablo empieza a hacer unas figuras, ¿sí? Empieza a armar ¿cómo se llama eso? Unas metáforas, empieza a construir como unos ejemplos para que entendamos. Resulta que dice, porque los que hemos muerto al pecado, entonces fíjense que ahí pone una figura, usted ha muerto al pecado. Pero en la parte del 3 dice, todos los que hemos sido bautizados, otra figura. Sí, hemos sido bautizados en la muerte. Y en el 4 dice, somos sepultados. Y entonces, como somos sepultados con él, entonces tenemos vida porque él resucitó. Más en el 5 dice, fuimos plantados. En el 6
habla del viejo hombre. Fíjense que son figuras para que usted entienda el mismo principio. Muerto, bautizado, sepultado, plantado, viejo hombre, etcétera, etcétera. Son figuras. Entonces, el apóstol Pablo está queriendo comunicarse con los romanos y los hermanos de la iglesia allí y con la iglesia después de todo el avance del evangelio, que realmente la primera etapa ya se superó, pero la segunda es importante, crucial, vital. No se puede descuidar. Esa etapa, o sea, a menos que tengamos en cuenta los principios sobre los cuales fuimos conquistados, fuimos liberados, si usted no tiene cuidado, ¿cierto? La vida se le va a hacer, ¿cómo es que llaman eso? Insufrible, sufrible. Bueno, va a ser difícil. Si no tenemos cuidado, Satanás va a utilizar esa puerta trasera que hay que se llama pecado y nos va a hacer añicos en el diario vivir. ¿Por qué? Porque aquí va a depender de ti y de mí. Aquí es necesario que usted y yo hagamos algo, hagamos cosas. Entonces, volviendo a la figura, resulta que vamos a poner como ejemplo a alguien que tiene cáncer. Y el cáncer lo está matando. ¿Sí? Resulta que, gracias a Dios, se le cura el cáncer. O sea, encontraron la cura para el cáncer y listo, cáncer solucionado. Pero durante el desarrollo y la tenencia de ese cáncer, resulta que afectó el pulmón, afectó el corazón, afectó el hígado, ¿sí? Afectó el páncreas, afectó órganos vitales. Y al afectar órganos vitales, aunque se curó el cáncer, resulta que ahora la persona tiene que tener especial cuidado porque no está sano totalmente, físicamente hablando. ¿Sí? No todas las figuras cumplen con lo que se quiere transmitir, pero por eso son ejemplos, ¿no? Son solamente ejemplos para comunicar una idea. De aquí en adelante, la persona que ya fue sanada de cáncer necesita tener los cuidados paliativos necesarios para que pueda vivir sabiamente, para que pueda tener una mejor calidad de vida sin la enfermedad de cáncer, pero teniendo en cuenta que el cáncer le afectó el hígado, le afectó los pulmones, le afectó el corazón, le afectó órganos vitales. Eso quiere decir que la persona no puede pensar que está totalmente sana. Necesita introducir dentro de la ecuación que el señor, que ya está sano, pero que obviamente por la deficiencia del pulmón, ahora tiene que introducir esa información a su mente y necesita tener cuidado. ¿Sí? Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, la idea es que usted y yo construimos un ejemplo que podamos entender, es vamos a suponer que alguien se parte un pie y el médico lo lleva a la cirugía y le dice, listo, le hicimos la cirugía y solucionamos el tema del pie partido. Pero de aquí en adelante, usted, para que tenga una buena recuperación y esté tranquilo, usted tiene que tener ciertos cuidados. En nuestra figura, comparándola con el Evangelio, el enfermo preguntaría, ¿y cuánto cuidado debo tener? Entonces el médico le va a decir, toda la vida va a estar cuidándose ese pie, porque ya se le sanó, pero en cualquier momento puede pasar algo. Otra vez, no todas las figuras comunican la idea profunda de lo que Cristo hizo en la cruz, pero nos dan ejemplos en el proceso. Lo único que quiero comunicar es que todavía estamos en riesgo. Todavía el pecado nos tiene agarrados del cuello, dicen por ahí. Todavía el pecado puede hacer de las suyas en nosotros. A menos que usted cambie su manera de pensar, entienda cómo funciona Dios
entienda qué hizo Dios para que usted pueda desarrollar una vida teniendo en cuenta la influencia que el pecado tiene en usted. Ahora sí, si alguien se pudo hacer una figura, un ejemplo que nos ayude a entender, yo la recibo. Los escucho. ¿O qué me entendieron? Pues, de pronto para complementar, pastor, y utilizando el mismo ejemplo o lenguaje médico, es entender que si bien es cierto, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, aún existen unas secuelas ¿Ok? en nosotros, unas secuelas que nos obligan a tener precaución en relación con los efectos de esas secuelas. ¿Sí? O sea, porque si bien es cierto existen esas secuelas, el problema no es tanto las secuelas, sino los efectos que generan esas secuelas, que en este caso sería esa naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros y que hay momentos en los que aflora por situaciones externas. ¿Ok? Gracias, Julián. Muy buen apunte. ¿Quién más? ¿Quién más nos trata de alimentar? ¿Cómo lo está entendiendo? ¿O qué figura se le viene a la mente que podamos entender lo que quiero decir de la salvación o la santificación progresiva? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué puede pensar usted que podemos utilizar como ejemplo? ¿O cómo lo está entendiendo? Pues, pastor, yo pensaría que influye mucho también el tiempo, influye en qué manera, en que como todo, como desde que somos niños, ¿sí? Después de que ha pasado tiempo y sigue pasando, pues simplemente madura nuestra mente, maduran nuestras emociones y asimismo en el área del Señor también madura nuestra fe. Obviamente cuando la estamos trabajando, ¿no? Sí, porque si nos vamos de la iglesia y no sabemos más, pues sí, no, pero no aplicaría. Pero mientras estamos en la iglesia, mientras nos preparamos, nos ayudamos preparándonos, educándonos, edificándonos, eh, también madura esa fe y eso nos ayuda al proceso de la santificación, creo yo. Gracias, Glorita. Muy bien. Válido lo que tú estás diciendo. Perdón que intervenga otra vez, pastor, pero recordé pues un ejemplo que yo en oportunidades utilizo para explicar esto, y es que este tema del pecado es similar no sé si algunos alguna vez han escuchado charlas sobre temas de adicción, en donde les dicen a los adictos que cada día que va pasando es como un día en el que ellos deben controlar esa adicción y que nunca van a volver a cero, o sea, nunca van a estar libres de manera definitiva de esa adicción, sino que cada día para ellos es como una ganancia en el control de ese problema de adicción. Y algo así es el tema del pecado, ¿no? Hemos sido liberados del pecado, pero cada día que pasamos tenemos que tratar de controlar, como lo decía ahorita, esa naturaleza que está dentro de nosotros, porque es algo con lo que vamos a luchar de manera progresiva, día a día, entendiendo que nunca, estando en vida, vamos a llegar a un cero, como iniciaron a Adán y Eva en relación con el pecado, sino que siempre vamos a tener, mientras estemos en vida, esa mancha, y es algo que se debe trabajar día a día, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julián.
Se me viene otra idea a la cabeza para entender el tema de la salvación progresiva. Vamos a suponer que usted quiere montar un negocio y no tiene capital. Y de pronto se aparece alguien que le dice, le voy a regalar el capital. ¿Qué necesita comprar? No se lo va a dar en efectivo, sino que le compro. Entonces, le compra todo lo necesario para que usted pueda empezar el negocio. Listo, primera etapa superada. Ya tiene lo que necesita para empezar el negocio. Pero ahora, lo que sigue es importante. A menos que usted se esfuerce, a menos que usted ponga de su parte, no va a hacer que su negocio prospere o madure, como lo dice Glorita. Se necesita la intervención del creyente para que pueda crecer y desarrollar y disfrutar esa salvación. O sea, ya tiene la salvación, ahora necesita vivir como quien tiene esa salvación. Ya es libre, ahora necesita vivir disfrutando esa libertad. Si no hace los consejos que el Señor dice en su palabra del 6 al 8 y siguientes, usted va a vivir como si fuera un esclavo del pecado cuando ya tiene libertad. No sé si me hago entender. ¿Sí? Por eso el tema de la figura. Y llévase esa idea en la cabeza y usted esta semana puede meditar después de que vea el video. ¿Qué figura nos puede ayudar para entender un poquito más esta idea? Lo cierto es que ya tenemos la salvación, pero esa salvación hay que darle forma, hay que permitir que fluya a través de nosotros, obviamente en una expresión de actos, en una expresión de motivación, de actitud, etcétera, etcétera, para que usted realmente la pueda disfrutar. Por eso, en lo que sigue del capítulo o de este semestre, vamos a mirar cómo en el capítulo 6, el pecado versus la cruz, en el capítulo 7, el pecado versus la ley, ¿cierto? Porque muchas veces uno de los problemas es que volvemos otra vez a caer en el tema de la ley, ¿no? Que es por obediencia y que si yo hago algo bueno, se va a corregir esto. No, eso es un sistema conductual y tiene su parte, pero aquí tenemos que cambiar de mentalidad, cómo funciona, ¿cierto? Y en el capítulo 8, el pecado versus el llamamiento, el propósito del amor de Cristo, que es lo que vamos a ver. Me encanta como base o como versículo base, entenderlo con Romanos capítulo 8, versículo 11, que es de lo que vamos a estar hablando en los próximos meses. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso quiere decir que no estamos solos, ¿sí? Que a pesar de que nosotros debemos colocar de nuestra parte, Él ha dado las herramientas, Él da un paso al frente, Él ha dado un paso al frente para que usted pueda vivir en esa victoria. Usted me puede decir que es difícil, usted me puede decir que es difícil, usted me puede decir que la cosa es tenaz, sí, pero no imposible, ¿sí? No imposible, porque Él lo dice. Si Él dice que vivamos como crucificados, muertos, es porque se puede. Entonces, bienvenidos al segundo semestre del estudio de Romanos. Que el Señor nos ayude. Miren el video y nos vemos dentro de 8 días. El Señor les bendiga y gracias a todos. Gracias. Feliz noche. Gracias, Muchas pastor. gracias, Gracias. pastor. Feliz Que noche, que la pasen pasen buena bien. noche. Que Buenas estén bien. noches. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches.